Muy buenas tardes, estimados participantes del doctorado en matemática. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernía Barragán. Continuamos con el desarrollo de la unidad temática número 4, titulada Herramientas del desarrollo del pensamiento lógico matemático. Voy a compartir pantalla con ustedes para visualizar el diseño de esta unidad temática. Ahora bien, hacemos clic en el botón número 4, que corresponde a la unidad 4, titulada, como les dije anteriormente, Herramientas del pensamiento lógico matemático. En esta interfaz, ustedes pueden apreciar que van a conseguir en el área de conocimiento un material relacionado con herramientas del pensamiento lógico matemático, que luego ustedes lo visualizarán en su tiempo de trabajo autónomo y de autoaprendizaje. Luego vamos a hacer clic en el material de lectura, donde ustedes van a conseguir una serie de material sugerido, el cual comprende artículos científicos, algunos capítulos de un libro y una tesis de grado. Van a revisarla y van a conseguir algunos contenidos que están relacionados con el desarrollo de esta unidad temática. Y como les dije la vez pasada, si ustedes consideran que este material es insuficiente, pueden revisar un sinfín de material que aparece allí en la web y pueden complementar los contenidos que se pretenden desarrollar en esta unidad temática. ¿Ok? Acá les anexé 4 documentos. Luego, en este espacio, van a conseguir la estrategia de validación de aprendizaje. Hacemos clic y la estrategia de evaluación para esta unidad temática corresponde a un foro, ¿sí? El foro del tema 4, cuyo debate va a ser herramientas del pensamiento lógico. En este espacio de debate, ustedes van a publicar un cuadro comparativo con al menos 3 tests para medir el desarrollo del pensamiento lógico y al menos 3 juegos para medir el pensamiento lógico matemático. Me explico. Van a buscar, van a conseguir en la web un sinfín de tests, un sinfín de juegos, y de esos tests que aparecen en la web van a seleccionar solamente 3. Y de igual manera van a buscar varios juegos que estén relacionados con el desarrollo del pensamiento lógico matemático y van a seleccionar solamente 3. Ustedes pueden seleccionar 4 o 5, pero solamente les estoy recomendando que seleccionen 3. Y cada uno de esos juegos le van a hacer su descripción, su título, su utilidad. De igual manera lo van a hacer con usted, le van a escribir su título y lo van a describir en qué consiste. Luego, de esos 3 que ustedes seleccionaron, van a tomar uno, el que ustedes consideren que mejor se relacione con el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y de igual manera lo van a hacer con el juego. Luego lo van a subir y lo van a justificar. Van a justificar el por qué seleccionaron ese juego y por qué ese juego se relaciona con el pensamiento lógico matemático. De igual manera lo van a hacer con el test. ¿Por qué lo seleccionaron y por qué se relaciona con el desarrollo del pensamiento lógico matemático? Es decir, lo van a justificar. Ahora bien, ya visualizamos el material, ya visualizamos la estrategia de evaluación que ustedes van a desarrollar en este foro. Entonces el foro va a estar titulado con el debate Herramientas de pensamiento lógico. Entonces les sugiero que me sigan el hilo del debate y no abran o no agreguen ningún otro tema de debate, sino van a hacer clic acá en Herramientas de desarrollo del pensamiento lógico. Allí en este espacio les aparece para publicar el cuadro comparativo de al menos 3 tests y de al menos 3 juegos, y luego, como les dije anteriormente, ustedes van a seleccionar uno de ellos, un juego y un test, le van a hacer su justificación y lo van a subir, lo van a agregar acá en este espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, regresamos y vamos a visualizar el material
instruccional donde se va a explicar los contenidos relacionados con esta unidad temática. Esta unidad temática, como les dije anteriormente, está titulada Herramientas del pensamiento lógico matemático. Vamos a iniciar con algunas definiciones referentes a la palabra o al término test. Esta definición de test, de la palabra test, es una palabra inglesa que según el diccionario hace referencia a dos acepciones referidas a nombre o sustantivo y referidas a verbo. Cuando se refiere a nombre, la palabra o la terminología test, se refiere a lo que es un reactivo o lo considera como una prueba. Cuando se refiere al término verbo, se refiere a ensayar y se refiere a probar. Por otra parte, según su propósito, ¿cuál es el propósito del test, de la palabra o de la terminología test, que está relacionada con el rendimiento óptimo? Cuando este test se relaciona con el rendimiento óptimo, hace referencia a un test como habilidad, como capacidad y como aptitud completa. Y también está el test de rendimiento típico, que es aquel que está relacionado con la personalidad, con las actitudes y con los intereses. Este tipo de clasificación se refiere al propósito de la palabra o de la terminología test. Ahora vamos a visualizar cómo se concibe, cómo se conceptualiza la terminología test. La palabra inglesa test proviene del latín testimonio. Tiene el significado y el sentido de prueba, como lo dije anteriormente. Este concepto es adoptado internacionalmente en el ámbito de la psicología con el fin de designar aquellas pruebas que se pueden examinar las cualidades psíquicas en los individuos. Esto es concebido y es planteado por el filósofo Dawkins. De igual manera, Chiavenato 2008 afirma su definición, pero con respecto a lo que es un test psicométrico, y lo considera como una medición objetiva y estandarizada que permite medir el comportamiento de un determinado individuo. Este investigador agrega que este tipo de pruebas se orienta a la medición de las capacidades, de las aptitudes, de los intereses o características del comportamiento humano. Asimismo, incluye la determinación de cuánto dispone el sujeto, es decir, de la cantidad de aquellas competencias y características que son propias del postulante que va a ser evaluado. El concepto test se utiliza en psicología para designar todas aquellas pruebas que tienen como objetivo examinar las cualidades, los rasgos, las características psíquicas y las competencias, es decir, lo que envuelve o lo que equivale al saber hacer en los individuos, incluso otros atributos más. Hoy en día, en los mercados globalizados, se habla de la gestión por competencias como la herramienta apropiada para gestionar el capital humano. Al mismo tiempo, se piden realizar selección por competencias, competencias transversales, competencias genéricas y competencias específicas, aludiendo así al hecho de darle un valor agregado a un proceso que es parte integral de ese subsistema de recursos humanos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve a nosotros un test? ¿Cuál es la función de un test? Primero, un test nos permite medir una cuestión concreta en algún individuo, bien sea su actitud, su personalidad, su comportamiento, su desenvolvimiento, ver el estado en que la persona está en relación con su personalidad, certificar la información sobre el nivel de desarrollo competencial como emprendedor empresarial, autoevaluarse los conocimientos sobre el ámbito de la empresa, detectar cómo está una organización, lo que es la planificación, la identidad e imagen corporativa y el clima organizacional. Y también pues sirve para realizar nuevos estudios de mercado. Los modelos
de pensamiento del test, según Cerda 2012, utiliza tres modelos para medir los constructos teóricos que están relacionados sobre el desarrollo de esquemas de razonamiento lógico referidos a actitudes hacia la tarea matemática que han sido utilizados como instrumentos para recopilar información y realizar procedimientos en un tipo de investigación. Este autor hace referencia a el test de inteligencia lógica superior, con las siglas TILS. También utiliza el test Ox Logical Thinking, con las siglas TOLT, y también utiliza el cuestionario de actitudes matemáticas. Estos tres instrumentos son considerados como los que poseen requerimientos psicométricos que nos sirven para medir la validez y la confiabilidad, que permiten dar cuenta de algunos constructos teóricos que miden atributos, miden conocimientos relacionados con actividades relacionadas con la matemática. Acá especifico qué significa el test de inteligencia lógica superior, de dónde se deriva, cómo ha sido concebido. El test de inteligencia lógica versión superior fue creado en el Instituto Pedagógico San Jorge Mont de la Salle de la Universidad de Montreal. Este tipo de test fue adaptado y normalizado en España por el Seminario de Pedagogía de San Pío X. También es importante conocer el test of Logical Thinking. Este test fue el que se utilizó la versión española denominada Test de Razonamiento Lógico Matemático, y fue diseñado originalmente por Tobin y Capie. Esta versión fue traducida por un equipo permanente de investigación en didáctica de las ciencias de la Universidad de Cádiz en 1990, y posteriormente fue validado por José Acevedo y José Oliva en 1995. Esta traducción de este tipo de instrumento respeta fielmente todas las características estudiadas por Tobin y Capie en 1981, salvo algunos matices y pequeñas variaciones del lenguaje que de modo alguno pues, han alterado su esencia original, y que también ha sido utilizado en diversos contextos escolares, principalmente en la enseñanza secundaria y en la enseñanza universitaria. Y el otro tipo de instrumento utilizado en la investigación por Cerdas, que fue el cuestionario, que sirve para medir actitudes ante tareas matemáticas. Este cuestionario fue un instrumento creado por autores como Esther Madera, Rosario Ortega y Rosario del Rey. Fue también diseñado en España. Es un instrumento de formato tipo Likert. Está constituido por 13 ítems ante los cuales el estudiante debe manifestar su grado de acuerdo con el enunciado desde la ítem número 1, totalmente de acuerdo, hasta el ítem número 5, totalmente de acuerdo. El primero es totalmente en desacuerdo, hasta el número 5, totalmente de acuerdo. Las autoras consideran que esta escala del 1 al 5 aporta flexibilidad necesaria en las respuestas para describir las actitudes y los matices subjetivos de carácter emocional, tal como lo describe Clapton 2001. Para bien o para mal, la motivación que se requiere para el mantenimiento del interés de las tareas matemáticas y el necesario control del proceso de frustración ante las dificultades que se presentan para alcanzar cualquier objetivo o cualquier meta considerada como resiliencia, considerando que en dicha motivación influye criterios o aspectos o dimensiones como la autoconfianza, el bloque emocional y la resiliencia ante el fracaso temporal. Ahora bien, hay otro contenido que vamos a trabajar en esta unidad temática, como lo es el juego. El juego lo quise concebir o lo quise definir de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española,
quien lo describe como ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Por otra parte, la gran enciclopedia Larousse lo define como la actividad de orden físico o mental no impuesta que no busca ningún fin utilitario y a lo que uno se entrega para divertirse y obtener placer. Algunas definiciones de juegos dadas por algunos filósofos, como Claparede, permiten definir el juego como el desarrollo de la personalidad tanto del niño como de los hombres, pues es a través de él que le permite a tanto a los mayores superar los problemas que la realidad les presenta. Por otra parte, Huizinga considera el juego como una acción voluntaria que sigue reglas, que es aceptado libremente, que proporciona alegría y que es algo diferente que se desempeña de acuerdo con el ritmo de la vida circundante. Autores como Wallon señalan que en los juegos se busca la dificultad y los obstáculos para que el jugador pueda superarlos por sí mismo, contribuyendo con ello a la potenciación del desarrollo psíquico del hombre. Autores como Piaget describen o plantean en sus estudios sobre la inteligencia, reconoce que el juego infantil potencia el desarrollo de los factores mentales y que también a través del juego es que el niño se relaciona con el entorno, conoce el entorno, lo transforma, lo construye, lo manipula, convive, actúa, interactúa, bueno, un sinfín de actividades. Entonces se abre a lo que lo rodea, entra en comunicación con el mundo, en su realidad y sus cualidades y por supuesto lo cambia y lo transforma. También Vygotsky se ocupa del juego simbólico. Para este autor, este tipo de juego simbólico es aquel que satisface imaginariamente los deseos insatisfechos que están a su alrededor, lo que le llama la atención. Es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño. Esto se entiende que el juego va cambiando de acuerdo con la realidad del niño, permitiendo desarrollar su mente, que ya está en constante cambio en ese proceso de interactuar con la sociedad. Entonces, desde estas perspectivas teóricas, Piaget considera que las ideas del maestro en los procesos iniciales de desarrollo del niño influyen en lo que el niño aprende y cómo lo hace. Y según Vygotsky, también tanto la manipulación física como ese proceso de interacción social son necesarias para el desarrollo del niño. Considera el juego como un espacio que está asociado a la interioridad con situaciones imaginarias que le permite suplir demandas culturales y de allí, para este autor, la importancia del juego para construir su aprendizaje, su propia realidad, tanto social como cultural. Y para Piaget, el juego constituye un espacio que le permite al ser humano y al niño potenciar tanto la lógica como el razonamiento. Freud considera el juego como algo bueno, que tiene un carácter terapéutico, donde los niños reflejan el deseo de ser mayores y crecer y reproducen en ellos aquellas actividades de la realidad que les ha resultado más placenteras. Ahora bien, ¿qué es el juego matemático? ¿Cómo definen algunos autores el juego que se lleva a cabo con la conceptualización matemática? Según Márquez y Moran, consideran el juego matemático como unos medios didácticos, objetos de conocimiento que han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por los educadores para contribuir a estimular de manera divertida, participativa, orientadora y también reglamentaria, porque se deben seguir leyes del reglamento, el desarrollo de las habilidades, de todas esas operaciones mentales, capacidades lógicas
y procesos de razonamiento tanto analítico como sintético, tanto inductivo como deductivo, que permite concentración, entre otros grandes beneficios, para los estudiantes, los cuales contribuyen o representan los requisitos que se requieren en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Según Márquez y Moran, el juego y la matemática son similares, tanto en diseño y práctica, porque ambos se valen de un modelo axiomático. Y en ambos, tanto en el juego como en la matemática, hay investigación y se lleva a cabo a través de estrategias, a través de herramientas, a través de recursos como el juego, como actividades lúdicas y como la resolución de problemas. En ambos, tanto en el juego como en la matemática, hay éxitos, modelos de la realidad. Se pueden construir juegos que involucren la creatividad, que involucren el pensamiento, el desarrollo lógico-matemático. De allí que una gran parte de la matemática pues, se ha desarrollado a partir de los juegos. Por ejemplo, el desafío de puentes de Königsberg dio origen a la teoría de los grafos y los juegos de azar dieron origen a la teoría de la probabilidad y la combinatoria. Ahora bien, ¿por qué jugar? ¿Qué nos permite a nosotros jugar? Según autores como Crookes, en su informe titulado Las matemáticas sí cuentan, argumenta los siguientes aspectos. Por su aspecto lúdico, divierten y motivan. Por su aspecto intelectual, los juegos preparan para resolver problemas, enseñan a pensar, y por su aspecto social, los juegos favorecen la autoestima. Y asimismo habitúan el respeto de las normas, se siguen instrucciones. Algunas teorías de algunos que se han creado algunos filósofos sobre los juegos. Quiero manifestarles que las primeras teorías sobre el juego se remiten al siglo XIX y pueden agruparse en 6 tendencias. La teoría del exceso de energía, que fue creada por Herbert Spencer y fue basada en los escritos filosóficos de Friedrich. Esta teoría postula que el juego sirve para gastar el sobrante de energía que todo organismo joven tiene y que de acuerdo a sus necesidades debe ser satisfecha. Está la teoría de la relajación, que fue creada por Lazarus de forma complementaria a la teoría de exceso de energía. Esta teoría sostiene que el juego nos sirve para relajar a los individuos que tienen que realizar algunas actividades difíciles y trabajosas. Está la teoría de la recapitulación, que fue creada por Hall y está basada en las teorías evolucionistas que proponen que cada individuo reproduce las actividades que sus ancestros o sus antepasados hayan realizado. Y como cuarto lugar está la teoría de la práctica o del pre-ejercicio, que fue creada por Gross, que es la más cercana al concepto actual de juego y sostiene que el juego es necesario para ese proceso de maduración psicológica y fisiológica. Y está la teoría cognitiva sociocultural de Vygotsky, que considera que el juego tiene una función social, que el verdadero juego es simbólico o de representación, porque en él el niño no solo representa roles y funciones de carácter social, sino que también asimila la cultura social que aprende en ese contexto. Y está la teoría cognitiva de Wallon y Piaget, que esta teoría es la que concibe o ve el juego como un ejercicio de cada función cuando aparece y incide en el desarrollo motor, afectivo e intelectual del niño. Algunos tipos de juego están los juegos de ejercicio, que son aquellos juegos que consisten básicamente en repetir una y otra vez por placer los resultados inmediatos. Por ejemplo, lo que es morder, lo que es lanzar, lo que es chupar, lo que es los juegos de sonajeros, los juegos de manipulación, los juegos de bicicleta, los monopatín, las pelotas, los yoyos, bueno, entre otros. ¿Cuál es la utilidad de estos juegos? El desarrollo de los sentidos, favorece la coordinación de los distintos movimientos y contribuye a la consecución de la relación causa y efecto. También suelen fomentar la autosuperación, pues gracias a ellos se practica y se van obteniendo los mejores resultados.
Está el juego de ensamblaje o armado, que este juego consiste en encajar, en ensamblar, en apilar, en juntar piezas, como los legos. Este juego se desarrolla cuando el niño se fija una meta, que es la de construir con movimientos, con manipulaciones, va sumando, va seriando, va coordinando y el niño lo logra, lo consigue. Por ejemplo, tenemos los puzzles, los rompecabezas, los legos, las maquetas. Todos estos juegos les permite construir o realizar actividades que se centren de una u otra manera a apilar o encajar y a unir piezas con vistas a conseguir resultados o armar figuras. ¿Cuál es la utilidad? Contribuye a aumentar y afianzar tanto la coordinación de la motricidad fina como de mano, de ojo, y la diferenciación entre lo que es forma y lo que es colores. También favorece el razonamiento, la organización del espacio, la reflexión, la memoria lógica, la capacidad de concentración, así como paciencia, y suelen favorecer también la autoestima y el deseo de autosuperación. Existen también los juegos simbólicos, aquel que implica la representación de un objeto por otro, simula acontecimientos, se imagina que puede imitar a cualquier persona, cualquier rol. Este tipo de juego es donde los niños atribuyen toda clase de significado. Es el juego de la imitación a los adultos. Los niños se consideran como si fuera papá, como si fuera mamá, como si fueran médicos, simulan ser maestros, simulan ser peluqueros, simulan ser camioneros. Por ejemplo, los vehículos, las muñecas, los talleres mecánicos, los juegos de médicos, cuando se creen superhéroes, las naves espaciales, los tocadores, los disfraces, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Están los juegos de reglas, que son aquellos en los que existe una serie de instrucciones o normas que los jugadores deben conocer y respetar. Por ejemplo, los juegos de mesa, los juegos de tablero, pero también hay otros juegos de reglas con las que juegan otras situaciones, como por ejemplo el golf, los juegos de puntería, los futbolines, las canastas. ¿Cuál es la utilidad de estos juegos de reglas? Son elementos que permiten la socialización, permiten respetar los turnos y permiten también considerar las opiniones o acciones de los otros compañeros. También son fundamentales en el aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades, y este tipo de juegos favorece el desarrollo del lenguaje, de la memoria, del razonamiento, de la atención y de la reflexión. También ahí están los juegos de mesa. Son juegos que requieren de una mesa o de un soporte similar, como son los juegos de memoria, el dominó. Estos juegos son necesarios como estrategias para fomentar el razonamiento y así el niño puede jugar. ¿Cuál es la utilidad? Desarrolla esa correspondencia lógica, proceso de atención, de concentración y del pensamiento creativo. Estos tipos de juegos contribuyen a identificar las partes que componen un todo, se aprende a compartir, se aprenden normas de respeto y de afectividad. Y también favorece la memoria visual y auditiva. Están los juegos tradicionales, que son juegos que son transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos, están muy ligados tanto a la historia como a la cultura y tradición de su país o de su estado. Los reglamentos son similares y son independientes de donde se desenvuelven. Estos juegos son útiles, ¿por qué? Porque permiten facilitar y estimular el desarrollo de la sociedad en los niños. Se inicia la aceptación de reglas comunes que pueden ser compartidas, también permiten y favorecen la integración de una disciplina social, permiten el descubrimiento y el dominio de un espacio, hacen suyo el entorno que lo rodean, favorecen el conocimiento de los elementos meteorológicos como factor real. Hay juegos de buen tiempo y otros para cuando hacen frío. Contribuyen al desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético. También son elementos de transmisión cultural de mayores a pequeños. Los juegos tradicionales por lo general son juegos muy populares que se manejan de una manera natural, contribuyen al desarrollo de actitudes, de pensamientos y criterios y así también de valores. ¿Qué es el juego lógico-matemático?
De acuerdo con la revisión de la literatura, el juego lógico-matemático ha sido considerado como medios o objetos que en el transcurso de la historia ha sido creado por grandes pensadores y sistematizado por educadores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que contribuyan a estimular y motivar de manera divertida, participativa y orientadora y reglamentaria el desarrollo de las habilidades, de las capacidades lógicas, intelectuales y de todos los procesos de razonamiento, tanto analíticos como sintéticos, tanto inductivos como deductivos, y así también de la concentración, entre otros. Beneficios que contribuyen como prerequisitos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Algunas características que presentan los juegos, según autores como Bada, son que los juegos se consideran como una actividad placentera, de disfrute, también como actividad que proporciona diversión, que proporciona alegría, que genera una excitación o incitación a desenvolverse dentro de un contexto, dentro de un área, de acuerdo con los contenidos que se estén manejando. Juego también tiene la característica de ser una actividad espontánea, voluntaria y libre. El niño puede sentirse libre de actuar como él quiere, de escoger, de interpretar y de saber cómo hacerlo. Aunque también presenta algunas contradicciones, ya que si el juego es grupal, el niño debe seguir instrucciones y debe seguir pautas. El juego no tiene realmente una finalidad concreta, sino que tiene un carácter desinteresado. El niño juega por el resultado final. Cuando empieza a jugar lo hace pensando en un resultado en concreto. Es más algo que por diversión. Es una acción, implica una participación activa. ¿Cuál es la importancia de los juegos lógicos matemáticos en el desarrollo académico, intelectual y psicosocial? Son importantes porque todo tipo de juego le permite relacionar la matemática con una situación que le va a generar diversión. Desarrolla ese aspecto de colaboración, de trabajo en equipo y colaborativo a través de la interacción entre pares. Permite realizar cálculos mentales rápidos y efectivos. Los practicantes o los que juegan adquieren cierta flexibilidad y agilidad mental por estar jugando. Los juegos matemáticos promueven el ingenio, la creatividad y la imaginación. También estimula el razonamiento inductivo y deductivo. Les permite adquirir un sentido de autodominio que es necesario para a lo largo del desenvolvimiento de la vida. ¿Qué objetivos buscan los juegos lógico-matemáticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Primero, esos juegos contribuyen a estimular y a motivar a la población estudiantil, tanto en el nivel primario como en cualquier otro nivel del sistema educativo, para el proceso o en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También este tipo de juego promueve a partir de la lógica matemática motivaciones para el ejercicio de contenidos matemáticos en general y para el desarrollo del pensamiento lógico en particular. Así también les permite incorporar como parte del proceso de enseñanza de los juegos lógicos matemáticos como instrumento que favorezca el desarrollo de la autoestima. Los juegos lógicos matemáticos permiten desarrollar a través del concurso o campeones sentimientos y valores. Genera disciplina y genera autosuperación. Contribuye al desarrollo de una mentalidad ganadora, perseverancia y paciencia. Y también se contribuye a aprender de los errores. ¿Cuáles son los tipos de juegos? Según autores como Olfos y Villagrán, existen juegos de variada naturaleza que toda clasificación resulta incompleta porque hay muchísima variedad de juegos, hay una gama muy amplia de juegos. Entonces, a modo de ejemplo, se referencia a lo siguiente. Los juegos, hay clasificaciones con respecto a juegos usados en la matemática escolar,
Hay juegos que pueden utilizarse como al inicio de una clase, que son los preinstruccionales, los que se utilizan en el desarrollo de la clase, que son los coinstruccionales, y los que se utilizan al final de la clase, que son los postinstruccionales. Hay juegos de conocimiento y de estrategias, hay juegos con lápiz y papel, calculadora, fichas como el ajedrez, y juegos por hacer, entre otros, como las cartas. Hay juegos de numeración, de cálculos, de cuentas, de operaciones, criptogramas, series, adivinanzas de números, con el métrico y la divisibilidad. En fin, hay un sinfín, hay un bagaje de muchos juegos que ayudan a estimular el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Hay juegos aritméticos, hay juegos algebraicos, hay juegos geométricos, hay juegos topológicos, hay juegos manipulativos y hay juegos lógicos. Acá quise mostrarles algunos juegos, solamente la imagen y el objetivo, para no alargar un poco más el tiempo. Por ejemplo, el juego La Torre de Hanoi, que fue inventada en 1883 por el matemático francés Edouard Lucas. Este juego consiste en pasar todos los discos de la varilla ocupada a una de las varillas que están desocupadas. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Es desarrollar la lógica del estudiante al intentar mover los discos de manera precisa y correcta utilizando un análisis razonable y el pensamiento para poder hacer menos movimientos para lograr el objetivo del juego. De igual manera, de Sudoku, este fue el juego que se publicó por primera vez a finales de la década de 1970 y se popularizó en Japón en 1986, que se dio a conocer en el 2005. ¿Cuál es el objetivo de este juego de Sudoku? Es rellenar las celdas vacías con un número en cada una de ellas, de tal forma que cada columna y cada fila y región contenga los números del 1 al 9 solo una vez. También quise citar aquí los juegos de políminos, que son aquellos juegos que se originó en una plática de Salomón Golom para el Harvard Mathematical Club en 1953. Fue publicado en American Mathematical Monthly y con el ejemplar de mayo de 1957 del científico americano. ¿Cuál es el objetivo de estos polínomos? Son una generalización de las formas de un dominó. Y consiste, como ustedes lo pueden visualizar acá, en dos cuadrados unidos por un lado, sin prestar atención al contenido de los mismos. Existe el juego del dominó. Y también quise citar el cubo de Soma, que fue creado por Pierre Heine en 1936, que consiste en 7 figuras del Soma, se puede identificar con un número o con una letra. Este es un rompecabezas geométrico que contiene 7 piezas formadas con cubos que hay que unir para conseguir un cubo mayor, y fue creado por el matemático John White, donde él comprobó que había 240 formas distintas de resolver el problema principal. Con las piezas del cruzoma se pueden crear otras formas, con diseños geométricos más o menos interesantes o incluso diseños figurativos, y contribuyen a fortalecer y a promover el desarrollo del pensamiento lógico matemático. De igual manera está el juego del Tangram, que es el juego muy conocido, es un rompecabezas que es de origen chino, del que se tiene noticia que fue escrito a partir de 1800, y la regla consiste en utilizar cada una de las 7 piezas para formar distintas siluetas o figuras ya diseñadas, tomando en cuenta que tienen que estar las 7 piezas en la figura formada. ¿Cuál es el objetivo de este Tangram? Es el desarrollo de la lógica a través de ese conocimiento espacial, además del aprendizaje de la matemática, formado por medio tanto de figuras planas como de cuerpos geométricos. También está el Tangram oval, que también fue creado a partir de 1893, en el cual se proponían la formación de 95 figuras diferentes, con las nuevas piezas componentes, y consiste en utilizar cada una de estas 7 piezas para formar distintas siluetas o figuras, ya que son diseñadas tomando en cuenta que tienen que estar las 7 piezas de la figura formada. El objetivo de este Tangram oval también es el desarrollo de la lógica a través del conocimiento espacial,
además del aprendizaje de la matemática por medio de las figuras planas y geométricas. Y está el juego de Mancala, que se denomina a una serie de variantes de juegos de tablero que se cree tienen su origen en el Antiguo Egipto. Se han encontrado tableros de este juego tallados en piedra en los templos de Memphis, de Tebas y Luxor. Acá en este tablero de Mancala consta de 14 espacios u orificios, 6 en cada lado y uno en cada extremo del tablero. Mancala es un juego matemático muy estratégico y de conteo. Y el objetivo de Mancala es el desarrollo de las habilidades de conteo, de análisis, de planeación, de anticipación a posibles resultados, aspectos todos fundamentales del pensamiento matemático. Ahora bien, eso fue algunos de los juegos que son muy conocidos y que yo quise citar. También considero que es importante manejar cuáles son las técnicas para ganar juegos matemáticos. Autores como Alfonso y Villagrán distinguen 4 fases típicas en ese enfrentamiento en un juego de estrategias, las cuales son: primero, comprensión del juego o familiarización, en la que haya una exploración inicial, un inicio, una indagación, que se conoce, que se sabe qué conocimiento se tiene acerca, qué conocimientos previos hay acerca de eso. En segundo lugar, debe haber una elaboración de un plan para ganar. A saber, hay que resolver parcialidades, hay que relacionar con otros juegos y estudiar cómo va a ser esa jugada. En tercer lugar, se debe poner a prueba las estrategias, si sirven, si no sirven, para ir superando ese procedimiento. Y en cuarto lugar, se tiene que comprobar si realmente esa estrategia se puede generalizar. Es decir, hay que hacer una reflexión sobre ese proceso que se está llevando a cabo con respecto a cada juego. Entonces, al final de todo juego, nosotros hablamos ya de la matematización. Esta matematización corresponde a las fases finales, a la reflexión, es decir, en esta etapa se da el proceso de generalización, pues implica un esfuerzo adicional. En ella, al finalizar el juego, se pueden formular una hipótesis, pero se puede comprobar luego de haberse jugado, luego de haberse familiarizado, luego de haberse divertido con el juego, con la finalidad de promover el desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de todo ese proceso de operaciones mentales que se ha llevado a cabo, como es la identificación, como es la ordenación, el orden, el análisis, la síntesis, la comparación, ese proceso de abstracción, de generalización, de codificación, de decodificación, de clasificación, bueno, entre otras operaciones mentales, mediante las cuales están enlazadas o se conforman las habilidades del pensamiento denominadas pensamiento lógico-matemático, mediante la aplicación de todos esos conceptos que se han aprendido. Entonces, acá es una breve descripción de algunos test, de algunos juegos que contribuyen o que han contribuido a lo largo de la historia a desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Ustedes pueden conseguir una infinidad de juegos, pueden conseguir una infinidad de test y eso les sirve para ampliar y para procesar algunas de las actividades que se están recomendando en esta unidad temática. Y finalmente, quiero dejarles acá una reflexión de Claparede, 1934, donde él considera que la clave del juego es la ficción, es decir, la forma en que las personas representan la realidad y se pueden relacionar con ella. Es conocido que las reacciones son distintas porque depende de cada persona. Aquí influye la edad, influye la cultura, influye el sexo, influye el contexto social, influye la capacidad, influye la habilidad, influye el nivel de conocimiento. Entonces, lo importante es la ficción que crea el juego y la manera en la que el jugador transforma la conducta real en una conducta lúdica. Bueno, estimados participantes,
Esta ha sido alguna de la información manejada en esta unidad temática. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.